días a todos por estar aquí, en el 491 aniversario de Chametla. Es grato para todos nosotros tener aquí al señor Rubén Ibarra, aquí presente, licenciado en comunicación, también miembro de la Crónica de Sinaloa, el cual ha publicado 2 novelas, ha participado en la Feria del Libro de Mazatlán, ha realizado trabajos de investigación periodística, histórica, ambiental y de comunidad. Ha cursado diplomados en Historia Regional, diplomados en Literatura Mexicana. Actualmente realiza periodismo de investigación en la página Mazatlán Interactivo. Ahora trae para nosotros Orígenes del Templo San Pedro Chametla. Gracias. Bueno, pues antes que nada, ¿verdad? Voy a hablar recio porque no hay micrófono. Antes que nada quiero darles las gracias porque acudieron al llamado, a la invitación de este 491 aniversario del mestizaje de Chametla. Sí, y pues les doy muchas gracias a todo el público asistente, especialmente al comité organizador de la fiesta de Chametla que hicieron a bien invitarme. De hecho, esta ponencia tenía reservada desde 2 años antes de la pandemia y pues hasta ahora se hizo, ¿no? Y pues le doy las gracias aquí a mi amigo Jorge Nava, a Maribel Barraza y a todos los del comité, sí, que pues que me invitaron, muy amablemente me invitaron, ¿no? Miren, para empezar, mis padres son de aquí, mis orígenes aquí están, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos están aquí, todos, el origen mío aquí está en esta tierra, ¿no? Entonces para mí es una doble satisfacción poder exponer esta conferencia o ponencia, como le llamen, ¿sí? de la historia de los orígenes, de la historia del templo de San Pedro Chametla, ¿no? Entonces, esperamos, quiero hacerla un poco dinámica, esta participación quiero hacerla algo dinámica, que no esté tan aburrida. Entonces, pues empezamos, yo voy a dar una serie de datos aquí, históricos, ¿sí? Y después vienen las preguntas y respuestas. Quiero también decirles que se me hizo que incluí otro tema, un subtema que a lo mejor les va a gustar y se van a admirar de él, que se llama Orígenes del Templo de la Villa de San Pedro Chametla y la evangelización que cruzó el mar desde Chametla hasta la península de California. Ese es un segundo tema que lo vamos a discutir, ¿no? Pero vamos pues con la ponencia Orígenes del Templo de la Villa de San Pedro Chametla. Comenzamos. La avanzada de conquista hacia territorios occidentales en la Nueva España no solo se componía de soldados españoles y pertrechos militares, sino también aparejados a la milicia venían religiosos al servicio de la corona que abrigaban la causa católica. Pues una de las grandes encomiendas de los reyes españoles era que territorio que fuese conquistado se debería implantar la ideología y fe católica a ultranza. En la región Totorame, cuya nación comprendía desde Matanchén y Río de las Cañas hasta los límites del río Piastla, la conquista no fue tan diferente que en otras regiones de México. Si acaso varió en cuanto a los violentos procedimientos que el capitán y gobernador de Pánuco, Nuño de Beltrán de Guzmán, imprimió a la conquista del señorío Aztatlán. Y que, por cierto, fue una conquista ilegal, pues nunca fue aprobada por la corona, ya que obedeció a intereses particulares de Nuño en su afán de conquistar su propio territorio.
Después de esta breve introducción, vayamos pues a la historia de los orígenes y construcción del templo de la villa de San Pedro Chametla. Vamos a ponerle aquí ahí está, ¿no? Ahí están las imágenes, luego las voy a ir cambiando. 33 años después de que Nuño Beltrán de Guzmán, habiendo conquistado Chiametlán y dejarlo abandonado con un rastro de devastación, don Francisco de Ibarra, siendo gobernador de la Nueva Vizcaya, funda oficialmente Chametla el 20 de enero de 1564, proveyéndole de todo lo necesario para su eficaz administración y nombrando autoridades administrativas y eclesiásticas, pues Nuño nunca estableció un gobierno para los naturales que siguieron habitando este sitio. Cabe señalar que en este entonces la Nueva Vizcaya contaba con 2 provincias más, Moloya y Copala, cuya sede política y religiosa se encontraba en Durango. Entonces vamos moviéndole aquí. Se encontraba en Durango. Entonces, como pueden ver ustedes, esta conquista pues fue muy salvaje. Sin embargo, vayamos pues a la historia. Nuño Beltrán de Guzmán, Francisco de Ibarra, luego de tomar posesión, mandó construir un templo que, según los datos históricos, se nombró como abogado a San Sebastián, pues coincidía con el día de la fundación, edificándolo atrás del actual templo, que fue construido a expensas del cura don José Buenaventura Santa María, concluyendo su construcción el 29 de septiembre de 1798. En este templo, llamado originalmente Parroquia de San Pedro Apóstol de Chametla, como muchos chametlecos saben, se encuentran grabadas 3 inscripciones. De la puerta principal reza: esta santa iglesia fue hecha a expensas del señor cura Santa María. Del señor cura Santa María. En la puerta lateral izquierda existe otra inscripción que dice: para esta santa iglesia no contribuyeron los hijos de este pueblo, ni con el valor de una cuartilla, ni otro mérito alguno. En la puerta lateral derecha dice: para esta santa iglesia dio don Manuel Coleta toda la cal, y los señores vecinos 800 postes o pilares, y los días de fiestas faenas. Nótese que en esta última inscripción existe una contradicción, porque hay dos contribuciones, una es en especie y la otra es en trabajo, porque mientras en el otro grabado dicen que los hijos de este pueblo no contribuyeron a la construcción del templo, en este se desmiente, pues se supone que el cura don Manuel Coleta del Campo vivía en Chametla, y los vecinos que se mencionaban eran vecinos de la iglesia, hijos de este pueblo. Y si a esto le añadimos que entre los años 1740 a 1746 la población nativa había disminuido considerablemente, tal como lo reporta Juan Antonio de Villaseñor y Sánchez, que huyeron hacia las partes serranas, los pueblos de Cacalotán y Chametla, por las epidemias que los españoles trajeron, quien también consigna, según la cita: Chametla ha quedado casi sola de población indígena, desplazada por los asentamientos españoles.
y que solo existen unos cuantos indígenas dispersos en los ranchos y haciendas, y los mantienen los españoles por sus servicios. Entonces podemos comprender el por qué la nula colaboración del templo, si es que el cura José Buenaventura Santamaría a los indígenas se refería. El padre José Quirós Acosta, párroco que llegó a esta iglesia de San Pedro Chametla el 6 de diciembre de 1973 y a quien tuve la fortuna de entrevistar en 1994, mencionaba que desde su inicio la misión católica de Chametla en 1783 y desde 1783, incluyéndolo a él, esta parroquia había sido atendida por 31 párrocos, siendo el primer párroco don José de Buenaventura Santamaría. Pero en la actualidad han desfilado por esta iglesia 35 párrocos, con el actual que es Guillermo Navarro. De esta parroquia no se sabe con exactitud la fecha de su erección católica, ya que no se encuentran registros, pero sí se sabe de su construcción. El material básico que usaron para la construcción está hecho de piedra cantera, pues está situado junto al cerro llamado Canteras de Chametla, y su ubicación es de norte a sur, haciendo el pueblo una especie de V abierta, y en el centro se encuentra el templo. Al frente, a orillas del pueblo, pasa el río Baluarte, uno de los más caudalosos de Sinaloa. Las bóvedas de este templo están hechas de ladrillo, y el estilo de ese tipo misión, similar a otras edificaciones de los misioneros franciscanos. Aquí podemos ver las imágenes de la iglesia. ¿Sí? Y proseguimos. Las dimensiones que los franciscanos manejaban eran de 35 metros de largo y 6 de ancho. Esta edificación fue desarrollada en una planta arquitectónica de nave rasa muy prolongada y con un presbiterio que por sus inflexiones de muros laterales se puede decir que tiene una organización poligonal. Sus pilastras empotradas con fustes responden al barroco tablereado. Esta iglesia es muy sencilla y funcional, y no tiene más decoraciones que las expresadas en la clave del arco de medio punto, donde aparece la esfinge de San Pedro dentro de un medallón circular. El interior de la nave se cubre con una bóveda de cañón corrido, misma que descarga en una estructura de contrafuertes y muros de mampostería, de piedra y ladrillo. El campanario es una sencilla torre. Eso es una sencilla torre sostenida con un amplio soporte. Como se puede observar, este tipo de sencillez plasmada en este templo tiene rasgos de influencia jesuita, y aunque no tiene muchos ornamentos, los que tenía eran admirables, como la Virgen que se encontraba a su interior, que fue traída de España, y era una verdadera obra de arte, así como un candil árabe de latón de muy buena factura. Por otro lado, este templo tiene un perímetro o influencia parroquial de 25 kilómetros. Disculpen, voy a apagar esto. Sí. De 25 kilómetros, su feligresía abarca 10 poblados y algunas rancherías, donde los más importantes son el Pozole y Apoderado. Aquí en esta iglesia, en sus sótanos, existen unas catacumbas donde descansan los restos de los sacerdotes
se dice de más de 200 años. Y lo interesante de estas catacumbas es que tienen muchos recovecos. En la actualidad, el acceso está cerrado con cemento. También se cree que existe un pasadizo o túnel que llega hacia el río. También existen obras pictóricas como la de los sacerdotes de apellido Elizondo, que sirvieron a la causa del servicio eclesiástico aquí en este templo. De lo que sí se tiene registro es de una carta del 22 de enero de 1799 de los gastos erogados de una nueva iglesia parroquial dirigida al pueblo de Chametla y a sus vecinos por el señor don Francisco Rousset de Jesús, obispo de la diócesis del Consejo de Su Majestad, dando las gracias de que aquí en Chametla se armó una fábrica de materiales para la construcción de la nueva iglesia parroquial promovida por don Manuel Coleta y los vecinos del pueblo, quedando sumamente complacido el párroco don José Bonaventura Santamaría, quien fuese su benefactor. Analizando los documentos históricos, la construcción de la parroquia de Chametla dio inicio el 20 de agosto de 1796. A las 4 de la tarde se tomaron las medidas por el maestro albañil Doroteo y 3 mozos, y después de trazar las líneas, el párroco José de Bonaventura Santamaría dio el principio, abriendo él mismo el cimiento, hizo una cruz y la firmó para que quedara evidencia de este acto. Después, el día 10 de mayo de 1799, habiendo llegado a este pueblo el señor provisor y vicario general, don Manuel Velarde, en presencia de fray José Munguía y don José Luis Ceballos, se dio principio al acto de bendición y colocación de la nueva iglesia, haciendo por la noche las oraciones de rigor y una gran fiesta, por lo que el día siguiente, 11 de mayo de 1799, después de celebrar la misa parroquial, a las 9 de la mañana se inició la bendición y colocación de la iglesia, revistiendo de capa pluvial el señor vicario general don José Manuel Velarde, acompañado del diácono de la propia iglesia y subdiácono del pueblo de Matatán, don Pedro Camacho y Artía. Habiéndose llevado a cabo los anteriores actos, el día siguiente, 12 de mayo de 1799, oficialmente por primera vez la iglesia de San Pedro Chametla entra en funciones. Hay algunas discrepancias de algunos historiadores que afirman que el templo de Chametla fue en 1778, cuando en 1778 cuando se empezó a edificar. Pues también es cierto que el servicio de párrocos empezó en 1783, pero oficialmente en la inscripción del pórtico del templo se terminó en 1798, es decir, tiene 224 años, por lo que es muy probable que nuestros padres, abuelos y bisabuelos pasaron por la pila bautismal de este templo. Al finalizar la relación de gastos, al analizar la relación de gastos y erogaciones y la lista de trabajadores que participaron en la edificación de este templo, podemos encontrar los siguientes nombres. Son los que participaron en la construcción de la iglesia y que eran hijos de Chametla: José Reyes, Rafael Nava, Pedro Nava, Casimiro Nava, Feliciano Lizando, Estanislao Montaño, Manuel Lazando, Secundino Aguilar, José María Sarmiento, Miguel de Osuna, Lorenzo Rodríguez, Javier Anaya, Isidoro Aguirre, Tereso Rodríguez, José Gabriel Rodríguez, José Lugardo, Juan José Osuna, Facundo Aguilar y muchos más, que muestran que los hijos de este pueblo sí contribuyeron sobremanera a la construcción de este templo.
En el año 2015, el deterioro de esta iglesia llegó a tal grado que la humedad y la vegetación nociva estaban por arriba de la iglesia, donde creció un árbol llamado Shalata y que los feligreses temían que el templo se viniera abajo, por lo que estos solicitaron a las instancias del INE para que se hicieran los trabajos que se requerían, pues de no ser habilitado, el pueblo de la iglesia de Chametla se hubiera venido abajo. Cuando el INE dio respuesta a esta solicitud, comprometiéndose a la rehabilitación del templo, pues es considerado patrimonio histórico regional y nacional. Fue el 2018 que empezaron estos trabajos de restauración. De tal forma que en junio de 2019 el actual el anterior párroco Rafael Tena Rodríguez reporta avances significativos en los trabajos de restauración y remodelación de este antiguo templo, sobre todo en la parte exterior. Dichos trabajos fueron con el personal del INE. Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna participación de ustedes, porque voy a abordar otro tema. Si hay una participación, una pregunta sobre la iglesia de Chametla o algún comentario. Adelante. Bueno, voy a hacer un subtema que pues a mí me interesó mucho, porque es de aquí, de Chametla, donde Hernán Cortés avistó lo que es el Golfo de California, y de esa manera fue uno de sus hombres el que por primera vez pisó la tierra norteamericana, ¿sí? Y de aquí de Chametla se divisó lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a dar comienzo a eso. En Chametla, que antiguamente fuera capital de la provincia y al municipio de Rosario, Sinaloa, existen en las inmediaciones el Cerro del Vigía o Cerro de Cortés, donde, según cuentan la tradición oral, fue de lo alto de su cima donde Hernán Cortés avistó lo que más tarde se llamaría Golfo de California o Mar de Cortés. Y fue precisamente en ese lugar de donde partió su expedición en abril de 1535 a la península de California, a la cual la llamó Isla del Cardón. En ese entonces Cortés entró por un canal muy hondo, caudaloso, atracando frente al cerro en un sitio llamado La Cofradía. Y no venía en plan de conquista, sino por 3 naves que le fueron incautadas por la gente de Nuño Beltrán de Guzmán, por lo que le fue fácil acceder a tierra firme y después de subir al cerro para de ahí contemplar el Golfo de California. En lo sucesivo, este cerro les fue muy útil, pues desde ahí hacían vigilias por si arribaban embarcaciones enemigas. ¿Sí? Chametla, explicó don Mauro Romero Aguilar, nativo de esta tierra, ya afinado, estuvo ubicada en 3 sitios. Uno fue Cocoayolitos, el otro fue El Otatal, río abajo, y el último, donde actualmente se encuentra. Esto explica por qué Cortés tiene fácil acceso por agua y tierra a este asentamiento. Una región seleccionada por los españoles por su gran abundancia de pesca de manera natural. Entrada en sus canales y marismas y que surtía de alimento a toda la población circundante. Y aunque la primera expedición de Cortés no fue un éxito, marcó el inicio de interesantes expediciones posteriores, pues fue la expedición donde Juan Rodríguez Cabrillo, un marino portugués a las órdenes de Cortés, llega hasta la Alta California en 1577,
convirtiéndose en el primer europeo que pisa estas tierras. Fue en este mismo lugar donde el corsario británico Sir Francis Drake fundó en las costas de California la ciudad de Nueva Albión, muy al norte de Bahía de San Diego, California, y que actualmente se localiza en el condado de Cattaraugus, en el estado de Nueva York, la cual duró muy poco. Pues Vasco Nuño de Balboa, al descubrir el Océano Pacífico, en 1513 ya había reclamado para la corona española todas las tierras que fueron bañadas por este mar. Todas estas expediciones le abrieron el camino al religioso y cosmógrafo Eusebio Francisco Kino, de la Compañía de Jesús, para llevar a cabo su exitosa labor de evangelización adoctrinando a los indios Didiú y Edu en 1685. Al analizar esta serie de acontecimientos que ocurrieron gracias a Cortés, el cual contempló desde el cerro de Chametla el Golfo de California, podemos decir que el capitán extremeño, es decir, Cortés, no solo avistó un estrecho de mar y una península árida y rocosa, sino que también la Alta California, que fue la entrada de otros marinos al servicio de la corona española al territorio que 4 siglos después se convirtiera en 1917 el país más poderoso del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Como podemos observar en esta ponencia, bastantes son los hechos que empapan a Chametla en una atmósfera de singular misticismo, mismos que denotan un pasado vivo de una cultura antiquísima, rica en historias y acontecimientos, tanto de los conquistadores como de los conquistados. Muestra de ello es que desde 1996 se empezó a festejar el Festival Cultural del Mestizaje. Hoy en día se ha convertido en una de las fiestas regionales del sur de Sinaloa con más arraigo. Pues yo termino mi ponencia ya. Y pues si hay alguna pregunta, algún comentario, queda abierto. Una pregunta. Sí. Mencionaste a Hernán Cortés, Sí. pero él no estuvo por acá, ¿o sí? Hernán Cortés era acérrimo enemigo de Nuño Beltrán de Guzmán, por lo que él tenía un interés en recuperar el poder que le fue quitado por la corona por Nuño Beltrán de Guzmán, y en 1535 a Hernán Cortés le vuelven a dar otro cargo, la corona, que es de capitán general. Fue entonces cuando él, sabiendo que Nuño Beltrán de Guzmán le había confiscado unas naves de la propiedad de la corona, estuvieron aquí en Chametla esas naves confiscadas, y venía por ellas, y no venía en plan de conquista, venía a recuperar esas naves, y por accidente él subió a explorar el cerro, y de ahí avistó el Golfo de California, ¿sí? Y en ese entonces Chametla, según la historia, pues estaba muy para allá, no estaba en este sitio, estaba más para allá, estaba hacia el río abajo. Entonces esto demuestra cómo para Hernán Cortés fue muy fácil llegar, porque había canales naturales del río y de las marismas, ¿sí? Con todo y nave llegó hasta aquí, ¿sí? Pues esa es, no sé si respondí a tu pregunta. Sí. Sí. Había dicho una fecha en la que se empezó a conmemorar los festejos de aniversario. De la iglesia. Miren, hay una fecha en donde se ha discutido mucho, ¿no?
Sin embargo, yo tengo información, pues esa información la he sacado de varios autores, ¿no? Y la fecha en que da, ahí está inscrita una fecha que es 11 de mayo, ¿no? 11 de mayo de 1799, ¿sí? Pero es el 12 de mayo, es cuando la iglesia se acaba de construir. Se acaba de construir la iglesia, el día siguiente, 12 de mayo, es la primera misa que se da. ¿Por qué? Porque el 11 de mayo hubo festejos por la terminación de la construcción, o sea, haz de cuenta que fue el acto inaugural de la iglesia, se le dio la ubicación, pues, los sacerdotes tienen una manera muy particular que nosotros a veces no entendemos de edificar, de ubicar las cosas. Entonces ellos ubican, ellos ponen la primera piedra, ellos tienen muchas cosas muchas muy propias de la eclesiastía, que ellos solamente saben qué significa, ¿no? Entonces fue el 12 de mayo cuando se hizo la primer misa, ¿sí? ¿Sí? De 1798, ¿sí? 98. ¿El qué? En mayo, ¿no? ¿Se sigue festejando? Se sigue festejando. Sí, creo que hay una misa, ¿verdad? Hay unas misas, unas misas de, no sé cómo se llaman las misas, pero pues conmemorando las fechas de su construcción. Pues aparte de tu pregunta muy buena, quiero decirles pues a todos los habitantes de Xametla, ¿sí?, que pues tienen una joya histórica aquí, tienen una joya histórica tremenda. ¿Por qué? Porque es en esta parroquia donde empezaron todos los servicios eclesiásticos de aquí hasta Estados Unidos, hasta Canadá. Aquí empezaron. Porque los conquistadores, cuando llegaron aquí, ¿sí?, no habían conquistado el territorio de Norteamérica, no sabían nada de él. Fue cuando Hernán Cortés avistó el Golfo de California y después mandó la expedición, después mandó otra expedición y ahí sí conquistaron todo el territorio de la Alta California, ¿no? Y después entraron los misioneros jesuitas y así se fue, ¿no? En la UCLA, en la Universidad de California, Estados Unidos, hay un registro fiel de todos esos acontecimientos, y la verdad que tienen a Xametla en lo más alto por ser el punto de partida de las expediciones españolas hacia Norteamérica, ¿sí?, hacia lo que es California. Pues, acuérdense que en ese entonces no había divisiones como nosotros las tenemos, ni siquiera ellos las tenían dividido, no sabían que existía ese territorio, ¿no? Y pues Xametla es tan importante que yo creo que pues merece respeto, merece estas fiestas, pues muy bien que se hagan estas fiestas, porque no solamente se rescata la cuestión del mestizaje y la conquista, sino se rescata todas las cuestiones, el valor histórico de los indígenas, ¿sí?, de los indígenas totorames, que quiero decirles que no les faltaba nada que vinieran los españoles. Ellos tenían todo, tenían cultura, eran artesanos, las mujeres creo que bordaban con una especialidad, una tenacidad tenían ellos para el trabajo, eran pescadores pues naturales, ¿no? Era una raza y era una nación muy respetada por la gente de allá del sur, y no se metían con ellos, porque ellos en su señorío rendían tributo. Ellos tenían para mandar
tributo a los demás, porque aquí era muy rico en pesca, y sigue siendo, yo creo, ¿no? Sigue. Sí, pues hasta ahí queda a ver. Que si hay algún libro donde podamos consultar esta parte de la historia y preguntar si podemos visitar el templo hoy. Sí. Y si hablaste del río, ¿verdad? Del río, sí. Que si es posible ir a ver el río. Sí, mira, todo lo que me comentas, hermano, todo se puede. Yo acabo de ir ahorita a la iglesia y me recibió muy bien el padre. Por cierto, quiero hacer una reseña de esto, ¿sí? Porque es muy importante. Mira, todo lo que tú dices, se puede ir al templo. Las consultas en los libros, pues ya sabes que está Bernal Díaz del Castillo, allí se puede encontrar, se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Ahí puedes encontrar algo. También puedes consultar en la página de Lina Sinaloa, en donde ellos tienen una gran investigación sobre esto, ¿no? Hay documentos históricos, hay ponencias, hay incluso arqueólogos que han venido aquí, ¿no? Saben ustedes que la arqueología aquí en Chametla, pues se les dio de manera natural, ¿sí? Por tantas piezas y por cierto, que ha sido saqueado, ¿no? Este pueblo ha sido saqueado en todos los sentidos, hay monumentos, digo, en piezas arqueológicas, en objetos religiosos valiosos de la iglesia han sido saqueados, ¿sí? Y fíjense lo que les voy a leer a continuación, un parrafito que ahorita hice, me causó una especie como de comezón de investigar sobre eso. Fíjense, el padre Guillermo Navarro, que llegó al templo de San Pedro Chametla hace 2 años, comenta que ha tenido ciertas diferencias con el INA, porque lo acusaban de estar construyendo y tirar basura y cosas de la iglesia. Sin embargo, este asunto se aclaró, pues llegó a nivel Estado y del INA. El INA declaró que no había delito o falta alguna que perseguir o que sancionar al actual párroco Guillermo Navarro. Entrevistado, el padre Navarro explicó que cuando él llegó a esta iglesia no le dieron una relación de los objetos antiguos e históricos que tenía la iglesia, y lo único que existe actualmente de objetos históricos es una imagen de una estatuilla de San Antonio. También existe una custodia de plata, la cual está inventariada y resguardada, y los cuadros de los padres Elizondo aún permanecen guardados, ¿sí? Él tiene esa información, yo acabo de hablar con él, creo que hace no sé cuánto tiempo hubo un conflicto sobre que el padre estaba construyendo, destruyendo las piezas históricas, y en realidad era pura basura, ¿no? Sin embargo, esto demuestra pues de que esta iglesia, ya no veo el candil árabe, ya no veo esa virgen que trajeron de España, ya no veo muchas cosas que antes estaban, ya no las veo. ¿A dónde están? Mi pregunta es, ¿a dónde están? ¿Las tiene el INA o las tienen resguardadas la iglesia, o qué pasó con ellas? Porque había piezas valiosas de plata y oro ahí, ¿sí? Entonces es mi pregunta, y yo le dije al padre, ¿qué va a pasar con esto? Yo tengo un reclamo que hacer a las autoridades del INA, porque estas piezas ya no están. Ellos vinieron a restaurar y no sé qué tanto se llevaron. Entonces, esto demuestra pues de que pues esta iglesia pues es antiquísima, pero pues ha sido saqueada también, pues. Ha sido saqueada por quién sabe por quién, pero ahí está, ¿sí? Pues, otra pregunta, si se puede, lo que ustedes quieran.
Pues, si no hay otra pregunta, yo tengo algo que hacerte. A ver. Y sobre todo a las gentes de Chametla, les tengo que hacer un cuestionamiento. Mezclaste varias cosas. Sí. Hasta Hernán Cortés, que la mayoría de la gente cree que es un mito. Es un mito. Sí. Es un mito, se habla que en el cerro hay un mirador y que Sí. está una piedra y que le llaman las nalgas de Cortés. Sí. Pero también Chametla es, para mí, el pueblo más antiguo de Sinaloa, para empezar. Y se dice que la iglesia esta está construida sobre un templo, porque era aquí era el señorío más grande y el centro ceremonial más grande de esos tiempos. Y efectivamente, como dice Rubén, de aquí la evangelización del norte surge de aquí. Ahorita que hablábamos de si podían ir a ver el río, yo me vine por una carretera alterna en donde se demuestra lo que él también dice, la gran riqueza que hay en esta zona. Nosotros venimos fascinados por ahí. Cruzamos el río, ahorita les digo por dónde. Pero a donde voy, Rubén, y a donde voy, chametlenses, es por qué. Como en alguna ocasión les dije a los de Escuinapa, están sentados en un barril de posibilidades y no lo ven. Es la cultura indígena o autóctona, no me gusta llamarla indígena. Es la conquista. Es una serie de acontecimientos, como que el templo, no vi que lo mencionaras, que fue quemado y todo eso. No, el templo, hubo un templo anterior a este. Sí. Ese templo estaba ubicado hacia el norte, ese templo estaba ubicado hacia lo que es el mar. El nuevo está ubicado hacia el río. Este es el nuevo, es el nuevo templo que por cierto el otro tiene características pues jesuitas, pero los franciscanos lo modificaron. ¿Por qué lo modificaron? ¿Sí? Lo modificaron porque los jesuitas tienen su propia concepción de cómo está la ubicación de los templos, porque ellos traen otra ideología. Los franciscanos tienen otra ideología de que estén alineados hacia el sur y los jesuitas hacia el norte. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ellos saben sus motivos por los que se ubicaron así. Yo tengo aquí una cita de precisamente de los jesuitas, de por qué el templo está en esa forma, ¿sí? Por aquí la tengo, pero no la encuentro. Acá está. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que la ubicación del templo, pues ahorita está hacia el río, ¿no? Está hacia el río. Aquí está, miren. Cabe mencionar que la posición del actual templo está alineada hacia el sur, apuntando hacia el río Baluarte, mientras el anterior estaba alineado hacia el norte, apuntando hacia el mar. ¿Sí? Pues se cree que el anterior fue edificado por los jesuitas, que tenían una concepción y creencias muy diferentes a de los franciscanos en cuanto a la ubicación de los templos. Así es que es muy probable que el anterior templo haya sido modificado por los franciscanos. ¿Sí? Esa es la respuesta. Así es. Ok. Volviendo al tema del reclamo a los chametlenses, es ¿por qué no le han sacado el provecho, el aprovechamiento, vamos a decir, no lo quiero que lo vean como negocio, pero este pueblo, nosotros somos promotores más que historiadores y todo eso, y que cronistas,
Y le vemos tantas posibilidades turísticas, pero ahí están. ¿Tú cómo te llamas, hija? Maribel. Maribel ha sido, entre otras personas, se ha dado una labor de crear un museo o rescatar, ¿verdad? Un museo, por cierto, para que lo visiten. Y la pregunta es, y a ti, Rubén, la invitación es, ¿cómo hacerle para que este pueblo se ponga en contexto verdadero? Por un lado, hablando con un valor, vamos a llamarlo histórico, Sí, con potencial amplísimo turístico. Y invitarte a que hagas alguna especie de reseña nueva de lo que, mediante un libro tal vez, de lo que es Chametla, pero con las posibilidades esas amplias que tiene. sí, Sé que ya hay algo escrito. sí. Ese sería mi... Sí, mira, yo siempre me he preguntado lo mismo, ¿por qué Chametla si es tan importante? ¿Por qué le hacen falta tantas cosas, no? Y pues yo pienso que le hace falta mucho en la cuestión logística, transporte, todo, muchas cosas, ¿no? Y que sería esa cuestión del turismo, sería muy bueno verlo con las autoridades correspondientes. Pues muchas gracias, les agradezco su paciencia. A todos y al señor Rubén. Gracias. Gracias. Hay que pasar allá. Sí, ahorita voy a... Pues así concluye, amigos, la exposición, la ponencia de Rubén. No me contestó nada del libro que le dije que hiciera, pero vamos a ver, lo vamos a motivar para que haga un libro. Pero aquí estamos en Chametla, cuando puedan visítenlo. Rosario, Sinaloa, México, en la zona trópica.